en Romanos capítulo 3. Hoy día es el pasaje que nos toca exponer. Romanos capítulo 3 y vamos a dar lectura del versículo 19 hasta el versículo 22. Romanos 3, versículo 19 al 22. Pero antes de comenzar vamos a orar, ¿sí? Agradecemos Dios esta mañana, Dios mío, un domingo más que tú nos reúnes. Nos reúnes, Señor, de alguna manera para alabarte y para escuchar tu palabra como iglesia. Te agradecemos, Dios mío, por la misericordia que nos has dado, los instrumentos que tú nos has dado esta época, Señor, para poder seguir expandiendo tu evangelio, seguir expandiendo tu palabra. Te rogamos de que tú puedas guiarnos, te rogamos de que tú puedas ayudarnos, mostrarnos, Señor, cuál es tu voluntad. Te rogamos de que tú nos guíes a entender quién es Cristo, cuál es nuestra condición, qué es lo que tú quieres de nosotros, cuán grande es la salvación que tú nos ofreces en Jesucristo, que tú ya has ganado en Jesucristo, Señor. Te ruego, Dios, puedas guiarnos, nos guíes, Señor, este tiempo, ilumine nuestros corazones, nuestra mente, puedas darme, Señor, a mí claridad de pensamiento y de palabra. Y te agradecemos, Dios, por este tiempo que tú nos das, este día del Señor, este que es tu día, Dios mío. Ayúdanos y guíanos en todo, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, vamos a leer Romanos 3, versículo 19 al 22. Y la palabra de Dios dice esto. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. El título del sermón el día de hoy, hermanos, es Jesucristo, nuestra única esperanza. Jesucristo, nuestra única esperanza. En la historia de la humanidad, desde el principio, el hombre ha intentado justificarse por su propia cuenta. Desde el principio ustedes pueden leer el Génesis, capítulo 3, cómo el hombre, después de ver su vergüenza y después de haber pecado, él intentó por sus propios méritos y por sus logros solucionar ese problema. El hombre desde el principio ha intentado él salvarse por su propia cuenta. El hombre desde el principio ha intentado él poder hacer la paz entre él y Dios, aunque eso es imposible para el hombre, por lo que vamos a ver el día de hoy. Ustedes pueden remontarse al Génesis y pueden darse cuenta de que cuando Adán y Eva pecaron, inmediatamente después de que ellos pecaron, ellos al ver su vergüenza, al ver su pecado, al ver lo que ellos habían cometido, inmediatamente ellos intentaron solucionar el problema. Ellos agarraron unas cuantas hojas de algunos árboles en aquella época e intentaron ellos vestirse. Desde ese momento el hombre ha intentado por su propia cuenta solucionar el gran problema del pecado, solucionar el gran problema de la condenación que tiene. Pero el hombre no lo ha logrado. Lamentablemente esto es algo que la humanidad no comprende. Ustedes pueden avanzar en el libro de Génesis, por ejemplo, y no tardamos mucho en llegar al tema de la Torre de Babel, a la historia de la Torre de Babel, donde resulta que el hombre piensa de que puede construir una torre tan alta de tal forma que pueda llegar a Dios. El hombre piensa de que por su propia cuenta, por su propio esfuerzo, por sus méritos, por sus logros, por su tecnología, de alguna u otra forma va a ser una escalera para llegar al cielo. Y una vez más vemos este ejemplo del hombre intentando salvarse a sí mismo, del hombre intentando justificarse, del hombre pensando de que de alguna u otra manera puede llegar a Dios por su propia cuenta, por sus propios méritos, por sus obras. Y lamentablemente en nuestra época y a través de toda la historia de la humanidad se ha dividido en nuestros dos grupos. Las personas las cuales creen que por su propia cuenta, por sus méritos y por sus logros pueden estar en paz con Dios. Las personas que creen que pueden justificarse delante de Dios por sus méritos, por su obediencia, por cumplir ciertas leyes, ciertas normas, ciertas reglas. Y la humanidad se divide en otro grupo de personas las cuales creemos de que la salvación solamente viene de Dios, de que la justificación y el hecho de que nuestros pecados sean perdonados, el hecho de que nosotros estemos en paz con nuestro Creador, no depende de nosotros, sino depende solamente de Él, de que Él nos muestre misericordia. Y podemos dividir la humanidad en estos dos grupos, hermanos. Las religiones y las personas que creen que por sus méritos, por sus logros, van a lograr estar en paz con Dios, y los cristianos. En realidad, la humanidad se divide solo en estos dos grupos. Todas las falsas religiones nos dicen
de que tú puedes hacer esto o aquello para estar en paz con Dios. Tú puedes hacer esto y aquello para cubrir tus pecados, para justificar lo que haces. Tú puedes hacer esto o aquello para limpiar tu maldad. Cuando la Biblia más bien dice que nosotros no podemos hacer nada, sino que debemos ir corriendo al único que puede limpiar nuestros pecados, al único que verdaderamente puede justificarnos, al único que verdaderamente puede cambiar nuestra condición, y este es Dios. Y de eso se trata este pasaje el día de hoy. El pasaje que hemos leído, versículo 19 hasta el versículo 22, se trata de esto. Vamos a ver estos dos contrastes. Una humanidad la cual está intentando justificarse por su propia cuenta, una humanidad que piensa que por sus obras puede estar a cuentas con su creador, y en contraste con la única forma en la que verdaderamente podemos estar a cuentas con nuestro creador, y ese es Jesucristo, y es lo que vamos a ver hoy día. La intención del sermón el día de hoy es de que podamos entender de que Jesucristo es nuestra única opción, nuestra única opción. No es una opción más entre muchas, sino es nuestra única opción si verdaderamente queremos estar en paz con nuestro creador, si verdaderamente queremos estar en paz con Dios, ser justificados delante de Él. Ahora déjenme recordarles un poco de lo que ya hemos visto en Romanos hasta este momento. Pablo está concluyendo hasta el versículo 20 del capítulo 3 de Romanos, está concluyendo su ataque a la humanidad. Pablo ha empezado a atacar a la humanidad, a acusar a la humanidad. Pablo ha empezado desde el capítulo 1, versículo 18, a mostrar de que todo ser humano está bajo pecado y lo único que merece es la ira de Dios. Y entonces Pablo ha demostrado desde el capítulo 1 por qué es que esto sucede, cuál es la condición del hombre, cómo el hombre está ciego, cómo el hombre se va a los ídolos, cómo el hombre cae en completa inmoralidad, cómo el hombre niega quién es Dios. En el capítulo 2, Pablo nos ha mostrado acerca de los hombres que intentan justificarse a sí mismos. ¿Y cómo hacen esto? Creen que van a verse mejor como al juzgar a otros, al ver a otros, a compararse con otros. Entonces dicen, sí, otros tal vez se merezcan el infierno, otros se merezcan la ira de Dios, pero yo no, porque yo soy bueno, yo no hago tantas cosas malas como otros. Mira, ellos sí son malos. Pablo ha lidiado también con esos hombres. Pablo ha lidiado con los paganos, inmorales, idólatras en el capítulo 1, como también ha lidiado en el capítulo 2 con los religiosos, moralistas e hipócritas. Y Pablo ha continuado su argumento mostrándonos hasta llegar al capítulo 3, que es lo que hemos estudiado las últimas semanas, de que no hay nadie justo, no hay ni uno bueno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos nos desviamos, a una nos hicimos inútiles. No hay quien haga lo bueno, Pablo nos dijo, Romanos 3, versículo 10 al 12. Y Pablo ha estado, de alguna u otra manera, si quieren poner un ejemplo a lo que Pablo estaba haciendo, ha estado matando a la humanidad, ¿sí? Matando a la humanidad que piensa que por sus obras puede justificarse delante de Dios. Matando el pensamiento dentro de nosotros de que creamos de que en nosotros mismos hay algo bueno que podamos ofrecerle a Dios, de que nosotros tengamos alguna justicia inherente en nosotros mismos, la cual pueda de alguna manera cubrir el pecado que cometemos, pueda de alguna manera salvarnos del juicio inminente al que todos nos vamos a enfrentar en algún momento. Pablo ha estado aniquilando, destruyendo esos argumentos. Pablo de alguna u otra manera, como ya dije, ha estado matando al hombre. ¿Pero en qué sentido? Ha estado matando la justicia que el hombre cree tener. Pablo ha matado la presunción de que tenemos méritos, de que tenemos logros, tenemos obras que podamos ofrecerle a un Dios santo y justo. Pablo nos ha dicho, no, es imposible. Lo que hemos visto la semana pasada es de que Pablo nos ha mostrado de que en realidad estamos completamente depravados. No hay nadie bueno, no hay ni uno justo. Todo lo que sale de nosotros, Pablo nos dijo, son como veneno, es como veneno de serpientes. Es pura maldición, amargura. Somos una humanidad caída, la cual se apresura a derramar sangre. Lo único que encontramos en nuestro camino y lo único que nosotros podemos lograr por nuestra cuenta es desventura, es quebranto, es tristeza, es maldición. No conocemos camino de paz. Pablo nos dijo, versículo 17 y versículo 18, nos dijo, no hay temor de Dios. Estamos ciegos, estamos muertos. No hay nada en nosotros. Y si ustedes quieren entender este pasaje, quizás les sirva esta analogía. Pablo es como que ha estado golpeando al hombre y le ha estado dando un golpe tras otro, mostrándole de que no tiene nada, no tiene absolutamente nada que ofrecer a Dios. Está en una situación completamente desesperada. Y eso es algo muy importante de entender para entender lo que hoy día vamos a ver.
Por algo el título de este sermón se titula Jesucristo, nuestra única esperanza. Porque sin Jesucristo, lo que Pablo nos ha estado mostrando es de que la situación de la humanidad es completamente desesperada. No tiene opción, no tiene forma, no tiene ningún modo de poder justificarse delante de Dios. Y como ya les dije, es como si Pablo nos hubiera estado golpeando una y otra vez para mostrarnos realmente cuál es nuestra condición. Pero ahora llegamos al versículo 19, que es donde vamos a comenzar nuestro pasaje el día de hoy. Y nos encontramos de alguna manera, si se puede ilustrar, con los hombres, con una humanidad, la cual Pablo ya ha golpeado tan fuerte que está a punto de caer completamente. Está a punto de aceptar su condición y decir, no puedo, necesito un Salvador, pero aún esta humanidad se está arrastrando. La humanidad aún, después de todo lo que Pablo nos ha dicho, se niega a creer de que realmente no hay nada bueno en nosotros. Es como un hombre moribundo que todavía se arrastra y quiere pelear y quiere decir, no, debemos poder hacer algo. Como una humanidad la cual todavía quiere argumentar y decir, no, todavía debe haber alguna manera en la que nosotros, a pesar de cuán malos somos, debe haber alguna manera para que nosotros nos salvemos. Y esa es la humanidad con la que nos encontramos en el versículo 19 y 20, donde Pablo le va a dar el último golpe definitivo para demostrar de que el hombre, todos los hombres, mujeres en este mundo, no pueden justificarse delante de Dios, están completamente desprovistos de una forma de salvarse por sus propias cuentas, están en una situación completamente desesperada. Y el último golpe que Pablo nos va a dar está en el versículo 19 y 20, y esto es para todos. Algunos, después de haber leído lo que hemos visto desde el versículo 10 al 19, al 18, en las últimas semanas, podrían haber dicho, está bien, la humanidad realmente es mala. Y los datos, las estadísticas, nos lo prueban. Las noticias, los periódicos, el estado del mundo nos lo prueba. La humanidad es realmente mala. La humanidad está realmente corrompida. Pero alguien todavía podría decir, no, pero debe haber algo que podamos hacer. Tal vez podemos cambiar. Tal vez si empezamos a cambiar nuestro estilo de vida, tal vez si reformamos nuestra vida, tal vez si empezamos ahora sí a cumplir las leyes que Dios nos manda, entonces tal vez así podamos ganarnos el favor de Dios. Entonces tal vez así nosotros como humanidad podamos cambiar nuestra condición. Pablo va a lidiar ahora con este tipo de gente, la cual después de haber recibido todos estos golpes en contra de nuestro orgullo, de nuestra autosuficiencia, en contra del pensamiento que tenemos desde el inicio de que nosotros por nuestra propia cuenta podemos salvarnos. Hay personas que después de haber recibido todos esos golpes en contra de todas estas cosas, podría todavía pensar, arrastrándose de alguna manera, pensando de que podemos de alguna forma nosotros salvarnos. Quizás podamos guardar la ley. Quizás si empezamos a guardar la ley. Está bien, Pablo nos ha dicho que somos muy malos. Tal vez lo que Pablo espera es de que ahora cambiemos y empecemos a guardar la ley y a través de guardar la ley nos salvemos. Tal vez si empezamos a reformar nuestra vida, tal vez si empezamos a ser mejores personas, tal vez si empezamos a tomar en cuenta la ley de Dios, entonces hay una forma en la que nosotros por nuestra propia cuenta nos salvemos. Y eso es con lo que Pablo va a lidiar en el versículo 19 y 20. Y la pregunta que vamos a responder en nuestros primeros dos versículos es esta, hermanos. ¿Será que la ley puede salvarnos? ¿Será que la ley puede salvar? ¿Será que la ley es una forma que Dios nos ha dado por la cual nosotros podemos llegar a estar a cuentas con Él? ¿Será que la ley es un método del cual Dios nos ha dado para que podamos ganarnos la salvación? ¿Será que la ley es ese camino por el cual nosotros debemos seguir para salvarnos, para estar a cuentas con nuestro Creador? Y vamos a responder esta pregunta. ¿La ley nos salvará? ¿Podrá salvarnos? Esa es la pregunta que debía hacerse la gente que estaba escuchando y leyendo esta epístola en el principio, cuando Pablo la escribió y la envió a los romanos. En su época había personas las cuales creían que podían salvarse por la ley. Como hemos visto, Pablo ha mencionado el estado del hombre, la condición del hombre desde el versículo 10 al 18. Nos ha mostrado realmente cuál es nuestra condición, completamente desesperada y desprovista. ¿Y qué es lo que Pablo hizo? Pablo utilizó la escritura para mostrarnos eso, si recuerdan.
Pablo citó varios salmos. Pablo citó Salmo 14, Salmo 53, Salmo 5, Salmo 140, Salmo 10, Isaías 59. Pablo citó el Antiguo Testamento para mostrar cuál es nuestra condición. Pero había personas todavía en la época de Pablo, las cuales creían en el Antiguo Testamento, pero por una mala interpretación del Antiguo Testamento habían llegado a esta conclusión. Estas personas, al ver lo que Pablo nos dijo desde el versículo 10 al 18, hubieran dicho, es verdad. No podemos discutir con Pablo porque Pablo está citando la Escritura. Entonces, ¿cómo vamos a contradecir lo que Pablo dice? Está bien, lo que Pablo dice es cierto, pero tenemos la ley. Pero tenemos la ley. Tenemos la ley de Moisés. Eso tiene que ser una forma para salvarnos. Esa tiene que ser nuestra solución. Esos eran los judíos de la época del apóstol Pablo. Está bien, ellos hubieran aceptado todo lo que Pablo dijo. Si Pablo está citando el Antiguo Testamento, ellos hubieran dicho amén. Si es lo que Dios dice en el Antiguo Testamento, es así. Así de malo es el hombre. Pero todavía hay una forma en la que nosotros podemos salvarnos. ¿Cuál es esta forma? La ley. Y no solamente los judíos hubieran pensado esto, sino en nuestra época la mayoría de las falsas religiones piensan esto. Está bien, la Biblia dice que somos malos, pero ¿cómo vamos a cambiar? ¿Cómo es que vamos a estar a cuentas con nuestro Creador? Bueno, nos vamos a dar un montón de normas y leyes y reglas, y los que cumplan estas normas, estas leyes, estas reglas, van a salvarse. Esa es la conclusión a la que han llegado todas las religiones aparte del cristianismo. Si tú sigues estas normas, si tú sigues estas leyes, Dios te va a aceptar. Dios va a perdonarte. Pero ¿será que eso es así? ¿Será que la ley realmente puede salvarnos? ¿Será que la ley realmente puede cambiar nuestra condición? ¿Será esto verdad? Escucha lo que el apóstol Pablo dice, versículo 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Entonces Pablo nos va a empezar a hablar ahora de la ley. Y Pablo dice de que la ley es para todos los que están bajo la ley. Ahora, ¿quiénes son estos que están bajo la ley? ¿Serán solamente los judíos, los cuales han recibido la escritura? No, no solamente ellos. Si quieren pueden retroceder conmigo al capítulo 2 de Romanos, versículo 14 y 15. Por cuanto los gentiles son personas las cuales no eran parte del pueblo judío, por cuanto los gentiles, dice Pablo, que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Pablo en el capítulo 2 de Romanos, ustedes pueden verificar esto, ha hablado acerca de los judíos que tienen la ley, acerca de ciertas personas las cuales han recibido la palabra de Dios revelada y ellos conocían la ley de manera escrita. Y Pablo dice, hay otras personas las cuales no han recibido la Biblia. Hay otras personas las cuales no han recibido la palabra de Dios escrita, no la tienen impresa como ahora nosotros la tenemos en nuestra época, no. Entonces, ¿será que esas personas no están bajo la ley? Pablo dijo, no, ellos también están bajo la ley. Pues están bajo la ley. ¿En qué sentido están bajo la ley? En que ellos tienen la ley de Dios escrita en sus corazones. Ellos saben lo que Dios manda en sus corazones. El hombre por naturaleza, Dios mismo nos escribió sus leyes en nuestros corazones de tal manera que de alguna forma quizás rudimentaria, sabemos aquello que está bien, sabemos aquello que está mal. Sabemos que mentir es malo, sabemos que robar es malo, sabemos que asesinar es malo, sabemos que violar es malo, sabemos que codiciar es malo. ¿Y de dónde sabemos esto? ¿De dónde salió toda esta ley universal que todo el hombre, que toda la humanidad tiene? La respuesta es Dios. La escribió en el corazón de todos. Entonces, ¿quiénes son estos hombres que están bajo la ley? La respuesta es todos. Todos estamos bajo la ley. Los judíos conocen la ley escrita. Los gentiles en la época de Pablo tienen la ley escrita en sus corazones mismos, en su conciencia. Y entonces ahora Pablo va a lidiar con todos nosotros. Como dije, las personas podrían, después de escuchar el ataque que Pablo ha dado en contra de la humanidad, decir, bueno, ahora voy a cambiar. Y esa es la reacción de mucha gente. Cuando tú la confrontas con sus pecados, lo que te dicen, bueno, voy a intentar cambiar. Ya no voy a mentir, ya no voy a robar. Y escuchen bien, hermanos, no estoy diciendo que eso esté mal. No estoy diciendo que las personas estén mal, que quieran hacer esas cosas. Pero ¿será que empezar a conformarnos a la ley? ¿Será que empezar a cumplir la ley después de entender de que somos pecadores, eso nos va a salvar? Es interesante que esa es normalmente la reacción de las personas.
Cuando tú las acusas de su pecado, en lugar de buscar la salvación en alguien más, ellos aún todavía piensan de que tienen la posibilidad en ellos de hacer algo para cambiar su situación. Entonces le demuestras a alguien que es un mentiroso e intenta, en lugar de buscar a alguien que lo salve y le dé un nuevo corazón y lo cambie y cubra sus pecados, no, dicen, bueno, de ahora en adelante yo voy a hacer todo lo posible para ya no mentir. Y como dije, no está mal hacer eso, pero ¿será que ese cambio de actitud o querer ahora conformarnos a la ley podrá realmente salvarnos? ¿Podrá realmente salvarnos? Y todos conocemos la ley, como dice Pablo. Todos estamos bajo la ley y ahora va a lidiar Pablo con todas estas personas, con todos nosotros en realidad, tanto los que tienen la ley escrita como los judíos, como los que tienen la ley escrita en sus corazones, como los gentiles. Y Pablo nos va a decir, ¿para qué sirve la ley? ¿Será que la ley puede salvarnos? Ahora, hermanos, una vez más, y ya sé que voy a sonar repetitivo, pero es importante hacer énfasis en esto. La mayoría, si no, en realidad no la mayoría, todas las falsas religiones te dicen que tú puedes salvarte por tus obras, tú puedes salvarte por cumplir ciertas reglas, ciertas leyes. Todas las falsas religiones. Está bien, las falsas religiones pueden llegar a aceptar lo que Pablo dice en Romanos 10, Romanos 3, 10 al 18. Pueden llegar a aceptar de que el hombre es malo y es pecador, pero ¿cuál es su solución? ¿Cuál es la solución que le dan al hombre? Ley. Así es como te vas a salvar. Entonces, si guardas el séptimo día, entonces si te bautizas cuando eres niño, entonces si sales casa por casa con tu paraguas repartiendo folletos, entonces si te circuncidas, la solución que le dan es leyes, leyes. Entonces, si cumplimos las leyes, vamos a cambiar nuestra situación. Pero ¿será eso posible? Escucha lo que Pablo va a decir en el versículo 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Escucha lo que Pablo dice. ¿Sí? Lo que Pablo dice es de que la ley más bien es un instrumento por el cual se puede utilizar y tiene el objetivo, escucha bien, de taparnos la boca. La ley no tiene el objetivo, dice Pablo, de salvarnos o cambiar la condición en la que nos encontramos. La ley, dice Pablo, tiene el objetivo de taparte la boca, de taparte la boca, de mostrarte realmente cuál es tu condición y demostrarte de que no vas a poder justificarte por tu propia cuenta. Está bien, alguien podría argumentar, ahora voy a intentar y la ley llega, y vamos a explicar eso en un momento, y te dice, no, estás loco, no vas a poder, estás completamente fuera de la razón, si crees que vas a poder justificarte por la ley. La ley, dice Pablo, viene y nos tapa la boca y evita que cualquier persona crea de alguna u otra manera que va a poder alegar algo delante de un Dios justo, de un Dios santo, diciendo de que hay algo en nosotros o alguna obra o algún mérito que nosotros podamos haber hecho para ganarnos la salvación. La ley, Pablo dice, más bien en lugar de ser una forma de salvación como muchos creen, la ley más bien es una forma de condenación. La ley es una forma por la cual nosotros entendemos cuán mal estamos y nos tapa la boca. ¿Nos tapa la boca en qué sentido? Nos tapa la boca en el sentido de que el hombre quiere presumir de que por su propia cuenta puede lograr ciertas cosas. La ley nos cierra la boca y nos deja sin justificación. La ley nos deja sin excusas. La ley nos deja, más bien, dice Pablo en el versículo 19, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Lo que Pablo está diciendo ahí es de que más bien la ley es el instrumento a través del cual Dios le va a tapar la boca a todo el mundo y le va a mostrar de que lo que se merece es su juicio y su ira, no la salvación. La ley no nos puede guiar a la salvación, hermanos. La ley, escucha bien esto, no puede ganarnos la salvación. La ley no puede ganar para nosotros la salvación. La ley no puede hacer nada para que nosotros estemos a cuentas con un Dios santo y justo. Más bien lo que Pablo dice es de que la ley es un instrumento que Dios tiene para cerrarnos la boca y condenarnos. Entonces nos imaginamos el día del juicio, en el cual las personas se van a parar delante de Dios y algunos creen que van a poder argumentar algo.
La ley, dice Pablo, va a ser aquello que Dios utiliza y es el instrumento que Dios tiene para taparle la boca a todas esas personas que creen que van a poder pararse delante de un Dios santo y justo y mostrarle sus obras y decirle, mira Dios cuánto yo he hecho, mira Dios cuántas son mis méritos, mira Dios cuántas buenas obras tengo, mira lo que he hecho para ganarme el cielo. Y entonces, ¿qué es lo que Dios va a usar para taparle la boca a esas personas? La ley, la ley. Escucha lo que el salmista dijo, Salmo 143, versículo 2. El salmista sabía de que esta iba a ser su condición, el momento de que se encuentre con Dios. Salmo 53, versículo 2. Salmo 143, perdón, versículo 2. Escucha lo que dijo el salmista. Salmo 143, versículo 2. Y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. El salmista dice de que es imposible de que el hombre se pueda justificar delante de Dios. Y el salmista en cierta manera le ruega a Dios y le dice, por favor, no entres en juicio con nosotros. No vengas a juzgarnos. ¿Por qué? Porque no vamos a poder justificarnos. Es exactamente lo que hemos leído de Job al principio de nuestra reunión. Job 9, versículo 1 al 20. Job lidia con este tema. Job 9, versículo 2, Job hace esta pregunta. ¿Quién podrá justificarse delante de Dios? Dice Job. Y Job responde, si yo quisiera alegar algo a Dios, no podría responderle una entre mil. No podría responderle una entre mil palabras. No tendría nada que alegar a Dios. Job sabe de que el momento en el que el hombre entre en juicio con Dios, el momento en el que el hombre se pare a dar cuentas por su vida delante de un Dios santo y justo, no va a tener nada que decir, no va a tener nada que alegar a su defensa. Job mismo dice en ese mismo capítulo, si yo me dijera justo, sería un inicuo. Si yo dijera que soy perfecto, eso no me serviría de nada. Si yo dijera que soy, que soy justo, que puedo ser justificado por mi propia cuenta, eso no me serviría absolutamente de nada, porque no le voy a poder responder una entre mil a Dios. Ahora, ¿por qué no le vamos a poder responder? Pablo nos responde eso en nuestro pasaje. Nos dice de que la ley es un método que Dios utiliza para taparnos la boca. Y más bien la ley lo que nos va a mostrar es de que todo el hombre, todos los hombres, toda la humanidad están bajo el juicio de Dios. Se merecen la condena de Dios. Se merecen de que Dios haga justicia y los condene por toda la eternidad. Lo que la ley va a hacer, hermanos, es eso. Es mostrarnos más bien nuestra condición y mostrar de que el juicio de Dios es justo y de que Él es justo en castigar al pecador y condenar al pecador por toda la eternidad. Ahora quiero hacerles notar algo en este pasaje, hermanos. ¿Cuál es el más grande problema que tiene el hombre? ¿Cuál es el más grande que el problema que tiene el hombre? El más grande problema que tiene el hombre es de que un día va a ser juzgado por Dios. Un día va a ser juzgado por Dios. Y Pablo nos dice, Dios tiene el instrumento perfecto para taparnos la boca. Y no vamos a poder defendernos, no vamos a poder alegar nada. ¿Y cuál es ese instrumento que Dios va a utilizar el momento que Dios nos juzgue? Su ley. Su ley más bien va a ser el instrumento al cual Dios va a utilizar para condenarnos. Qué gran equivocación, ¿no? La gente que piensa que la ley es un instrumento para salvarnos. Pablo dice es al revés. Es un instrumento para que te tapes la boca, para que no puedas alegar ni una de tus buenas obras. Es un instrumento para dejarte completamente callado y no puedas alegar nada en tu favor. No puedas afirmar nada en tu favor, a tu favor. Pablo nos dice eso. Y el gran conflicto con el que nos encontramos acá, escuchen bien esto, es el juicio inminente de Dios. Y ahora, esto es importante porque Pablo ya ha estado construyendo este pensamiento desde el principio de esta epístola. No sé si recuerdan. Pablo nos dijo, Romanos 1, versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo. Pablo estaba con este pensamiento de que el problema que tiene el hombre es la ira de Dios, es el juicio de Dios. ¿Qué es lo que un Dios santo, justo, tiene que hacer al ver una humanidad pecadora? ¿Qué es lo que un Dios santo y justo tiene que hacer? Algunos de manera absurda dicen prosperarlos. Jaja. ¿Por qué Dios tendría que prosperarnos? ¿Por qué Dios tendría que sanarnos? ¿Por qué Dios tendría que darnos algo bueno?
Cuando la ira de Dios, Pablo nos dijo, Romanos 1, versículo 18, se revela contra toda impiedad, no contra alguna impiedad, no contra algunos impíos, sino contra toda impiedad, toda impiedad. Pablo avanzó al capítulo 2 de Romanos, versículo 5, y Pablo dijo, nosotros más bien lo que hacemos, al no reconocer nuestra impiedad, al no reconocer nuestra maldad, al no reconocer nuestra condición, Pablo dijo, por si acaso no estamos ocultando nada a Dios, más bien estamos atesorando ira para el día del juicio. El día del juicio es algo que ha estado presente en estos 3 capítulos una y otra vez. A tal grado que Pablo dijo en Romanos 2, versículo 16, de que va a llegar el momento en el que Dios va a juzgar los secretos, nuestros secretos. No hay nada oculto para Él. El pecado, aquel que piensas que nunca nadie lo vio y que nadie lo sabe, ese pecado oculto y en la oscuridad, ese pecado que cometemos, supuestamente cuando nadie nos está mirando, el Dios creador de todo el universo nos está mirando en primera fila y Él sabe lo que hacemos, sabe lo que sentimos, sabe lo que deseamos, sabe lo que codiciamos. Y ustedes pueden notar esto en estos primeros 3 capítulos. Pablo ha lidiado con este gran problema que tienen las personas, el pecado y el juicio inminente que va a llegar. Un día vamos a ser juzgados por este Dios. Y lo que Pablo nos está mostrando en este versículo es de que Dios tiene el instrumento perfecto ¿para qué? Para ganar el juicio, para ganar el juicio y para que no haya nadie que pueda alegarle algo en contra de las acusaciones que tiene. Más bien la ley, Pablo nos dice, lo que hace es de que todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. En otras palabras, sentenciado. La ley y el día del juicio no va a ser un momento, escucha bien esto, en el cual vamos a poder discutir algo con Dios, vamos a poder intentar contradecir lo que Él diga. No es así, hermano. Algunos piensan esto, de que Dios va a decir, tú eres un mentiroso. Pero entonces alguien va a poder decir, sí, Dios, pero yo también le daba, no sé, comida a los pobres o dinero a las viudas, o yo también leía mi Biblia de vez en cuando y Dios va a decir, eres un fornicario. Sí, 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 Dios, yo era un fornicario, pero yo también oraba de vez en cuando, ayunaba, ¿no te acuerdas? Algunas personas creen que el día del juicio va a ser así, ¿no? Pablo dice, la sentencia ya está dicha. La ley de Dios ya nos deja sentenciados. Eso es lo que significa bajo juicio, bajo el juicio. Ya estamos sentenciados. No vamos a poder alegar absolutamente nada. No vamos a poder alegar absolutamente nada. Ya estamos bajo el juicio de Dios. Ya estamos sentenciados ante Él. Lo único que vamos a hacer es pararnos. Dios va a sacar los libros, como dice Apocalipsis 20. Va a mostrar absolutamente todas nuestras malas obras y a través de su ley y por su ley nos va a mostrar de que nos merecemos su juicio, nos merecemos su condena. Y entonces todo el universo, cuando Dios condene a un pecador, va a alabar a Dios y va a decir, gracias Dios por erradicar la maldad, por destruir la maldad. Y el gran problema con el que nos encontramos en Romanos es de que todos somos parte de esa maldad. Algunas personas dicen, ¿por qué Dios no erradica la maldad del mundo? Porque tendría que destruirnos a todos, porque lo que Pablo dice acá es de que todos estamos bajo el juicio de Dios, todos estamos sentenciados. Si nuestra condición es la que Pablo dijo a partir del versículo 10, no hay justo, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, somos inútiles, dice Pablo. Si nuestra condición es esta, ¿qué podríamos esperar de Dios? Y Pablo nos está mostrando eso. La ley no va a ser un método, no puede ser una forma en la que nosotros creemos que nos vamos a salvar. Más bien la ley es el instrumento por el cual podemos reconocer de que estamos bajo el juicio de Dios. Estamos bajo el juicio de Dios. La ley no es una forma, no es un medio para salvífico. No es un medio por el cual nosotros vamos a estar a cuentas con Él. Más bien es un medio por el cual vamos a ser condenados. Y ya estamos bajo el juicio de Dios. Ya estamos de alguna u otra manera sentenciados a muerte. El alma que pecare, dijo el profeta Ezequiel, ¿qué tiene que pasar con esa alma? Que muera, que muera, que muera. La paga del pecado, va a decir Pablo, Romanos 6, versículo 23, es la muerte. Y no se está refiriendo a la muerte física, simplemente se está refiriendo a la muerte eterna, bajo la ira de Dios. Y el problema más grande que tenemos, hermanos, y esto es muy importante para entender lo que vamos a ver más adelante, el problema más importante que tú tienes, que yo tengo, no es el coronavirus, no es la economía que se está cayendo. El problema más grande que tienes tú, yo, tus hijos,
Es de que porque esta es nuestra condición, porque todo lo que Pablo nos ha dicho en estos primeros capítulos es cierto respecto a nosotros. El problema que tenemos es de que un día vamos a ser juzgados por este Dios y no vamos a poder alegar nada. Y la ley es el instrumento por el cual nuestras bocas van a ser tapadas. No vamos a poder alegar absolutamente nada a nuestro favor. Y escucha lo que Pablo va a continuar diciendo, ya que por las obras de la ley, y escucha bien esto, ningún ser humano será justificado. Pablo dice por las obras, palabra griega ergón, que significa por energía, por trabajo, ¿sí? Esa palabra ergón es la palabra donde sacamos la palabra energía. Pablo dice, no hay obra, no hay mérito por poner nuestra fuerza y nuestros méritos en querer ganar, en querer ganarnos la salvación, en querer cumplir todas las obras de la ley. Pablo dice, no, eso es imposible. Nadie va a poder ser salvo a través de las obras de la ley. Y lo que Pablo está diciendo acá es explícito. No necesita ni siquiera mucha explicación. ¿Quién no puede entender esto? Dice ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Nadie. No es por la ley, no es por cumplir, no es por obedecer la ley mosaica que nos vamos a salvar. Pablo no podría ser más explícito y más claro. Ningún hombre va a poder salvarse por las obras, ningún hombre va a poder salvarse por cumplir la ley. Ahora, una vez más, y ya sé que esto es repetitivo, pero es necesario que se quede esto grabado en nuestras mentes. Hermano, tus obras no te salvan. ¿Y por qué esto es necesario repetirlo una y otra vez? Porque como ya dije, por naturaleza nosotros queremos pensar de que podemos salvarnos por nuestras obras. Queremos creer de que somos útiles. Queremos creer completamente lo opuesto a lo que Pablo nos dice en este pasaje. Pablo nos ha dicho que somos inútiles, de que no servimos para nada. Pero no, nosotros queremos pensar, no, debe haber algo para que los que sirva, para lo que sirve seamos útiles. Debe haber algo que realmente podamos hacer. Pero Pablo nos dice, no, las obras de la ley no te van a salvar. Tu obediencia no te va a salvar. Puedes ser un monje encerrado en un monasterio y no te vas a salvar. Puedes ser un monje que se latiguea todos los días intentando matar el pecado en su cuerpo, eso no te va a salvar. Puedes hacerte monja el día de mañana, eso no te va a salvar. Puedes hacer las obras que quieras, puedes ayunar todos los días, puedes leer tu Biblia día y noche, puedes ir a la iglesia todos los domingos, puedes dar tus ofrendas, puedes dar a los pobres, puedes dar a las viudas, pero eso no te va a salvar. Ninguna obra que la ley nos exija nos va a salvar, porque la ley, hermanos, no tiene el propósito de salvar. La ley no tiene el propósito de salvar. Y eso es algo que debemos comprender. Justo el día de ayer una hermana nos preguntaba algo respecto a Deuteronomio 27 y 28. La hermana preguntaba, pero Dios le exige, por ejemplo, al pueblo de Israel, en Deuteronomio 28 le exige de que guarde sus mandamientos. Pero la pregunta que tenemos que hacer ahí es, ¿Dios ya había salvado al pueblo de Israel? Ya lo había salvado, ya lo había sacado de Egipto, ya lo había salvado de la esclavitud, de la muerte a través de un cordero. Y después de eso Dios les dice, guarden mis mandamientos. La ley nunca ha sido dada. ¿Cuándo fue dada la ley? ¿En Éxodo 15? ¿En Éxodo 14? ¿En Éxodo 13? Cuando el pueblo de Israel todavía estaba sujeto a la esclavitud de Egipto, cuando el pueblo de Israel todavía estaba sujeto a la muerte y a la condenación, o en Éxodo 20, después de que el pueblo ya fue salvo, después de que el pueblo ya recibió la gracia y la misericordia de Dios a través del Cordero Pascual. ¿Cuándo vino la ley? Creo que el orden es muy importante. Lamentablemente la gente ha dado la vuelta al orden de las cosas. Y la gente piensa de que para que Dios nos salve, primero nosotros tenemos que hacer. Entonces ya no nos salva Dios, por si acaso, sino nosotros nos salvamos. Por eso Pablo pone aquí ese contraste, en que ya porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Nosotros queremos creer que por nuestras obras, por nuestra energía, por nuestros méritos, vamos de alguna otra manera a ganarnos el cielo. La respuesta que la Biblia da es no, es imposible. Eso no se puede. Eso es algo que no va a suceder. ¿Por qué? Escucha lo que Pablo dice.
Ningún ser humano va a ser justificado delante de él. Ningún ser humano, ¿qué significa la palabra justificado? Declarado justo. Ningún ser humano va a ser declarado justo delante de Dios por la ley. Escucha bien lo que Pablo dice. Ninguno. Ahora, con esto, hermanos, no estoy diciendo por si acaso de que no está bien que guardemos la ley. No estoy diciendo eso. No estoy diciendo por si acaso para que no se tergiversen nuestras palabras. No estoy diciendo de que no está bien de que nosotros prestemos atención a la ley de Dios y busquemos vivir según lo que la ley nos manda. No estoy diciendo que eso esté mal. El problema es que creamos de que el guardar estos mandamientos, el problema es que creamos que el obedecer esas leyes nos están ganando la salvación y nos van a hacer justos delante de Dios. Pablo dice, eso es imposible. Eso es imposible, eso no va a pasar. La ley tiene este objetivo, nos va a tapar la boca, nos va a sentenciar y ningún hombre va a ser justificado por las obras de la ley. Eso es imposible, hermano. No estoy diciendo de que no obedezcas la Biblia, por si acaso. No estoy diciendo de que no guardes los mandamientos, pero lo que sí te estoy diciendo es de que eso no te va a salvar. Eso no te va a salvar el día que te enfrentes en el juicio, al juicio de nuestro Creador. Eso no te va a salvar. ¿Por qué? Escucha lo que Pablo dice, que sí hace la ley. La ley nunca Pablo va a decir que nos salva, pero escucha lo que Pablo sí dice que hace. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley más bien lo que nos muestra es cuán pecaminosos somos. La ley más bien lo que nos muestra es cuán malos somos. Algo parecido Pablo va a repetir en Romanos 7, versículo 7. Escuchen lo que Pablo dice. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Pablo nos dice de que la ley más bien nos muestra nuestra condición. Por eso Santiago va a decir, Santiago capítulo 1, versículo 23, de que la ley es como un espejo. La ley es un espejo ante el cual podemos ver realmente quiénes somos. Y Pablo dice, es esto para lo que sí sirve la ley. La ley no te va a salvar, la ley no te va a justificar, la ley te condena, la ley va a condenarte, la ley va a taparte la boca, la ley más bien va a mostrarte cuán pecador eres. Y si no me crees, déjame explicarte la ley. ¿Cuál es el primer mandamiento que Dios da en los 10 mandamientos? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Algunos de ustedes van a decir, bueno, yo no tengo ninguna estatua en mi casa, no tengo ningún dios al que ore, al que le rece. No tendrás dioses ajenos delante de mí. En realidad, la aplicación correcta de ese mandamiento es de que al único que adoras, al único que honras, al único que amas, al único al cual le entregas lo mejor de ti es a Dios. Porque aquel que sirves es aquel que honras, dice la Biblia. Si no me creen, pueden ustedes leer lo que dijo Abraham en Génesis 22, cuando fue a servir al Señor. Era la forma en la que lo adoraba. Aquello que sirves en tu vida, aquello al que le das tu vida, tu corazón, tu mente, es aquel que honras, es aquel que adoras. Dios dijo, no tendrás dioses ajenos. Pero cuántas cosas son en realidad nuestros dioses cuando nosotros le damos nuestro corazón, nuestro tiempo, más que al Dios único y verdadero. Con ese único mandamiento, hermanos, ya todos caímos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Después Dios dice, no te harás imagen de semejanza de animales ni de hombres para adorarlos. No te harás imagen. Y alguno de ustedes una vez más va a decir, hermano, yo no tengo en mi casa un toro que adore, o una virgen, o un santo, o un equeco. No, no tengo ninguna de esas imágenes. Escucha qué dice el mandamiento. El mandamiento dice, no te harás imagen. ¿Ah? Todas las personas que creen, escuchen bien esto, todas las personas que creen saber quién es Dios, pero sin ir a la Escritura para ver qué es lo que Dios dice acerca de Él mismo, son personas que se hacen una imagen en su mente de un Dios que no existe. ¿Cuál es la única forma de que tú conozcas a Dios? Te voy a decir cuál es la única forma, de que Dios se revele. De que Dios se revele, y Dios se nos ha revelado en su palabra. ¿Cuántos de nosotros hablamos de Dios, decimos orar a Dios, pero nunca jamás hemos ido a la Escritura a ver quién es Dios? Pero en nuestra mente tenemos una percepción de Dios, que ¿quién ha hecho esa percepción? ¿Quién ha generado esa imagen en nuestra mente de Dios?
Si no ha sido Dios mismo, es una imagen que nosotros nos hemos hecho. Es una imagen que nosotros nos hemos hecho de Dios. Esto es importante, hermanos. ¿Sí? Aquellos que hacen imágenes no solamente son los que tienen estatuas, obviamente ellos están cayendo en ese pecado, pero sino cualquier persona que tenga un concepto errado en su mente acerca de Dios. Cualquier persona que tenga un concepto errado acerca de quién es Dios y quién es Él a través de la Escritura. Cualquier persona que tenga un concepto errado de Dios es alguien que tiene una imagen de Dios, una imagen falsa de Dios. Mucha gente piensa que Dios es como el ser humano. Mucha gente piensa que Dios socapa el pecado. Mucha gente piensa que Dios no le interesa nuestros pecados, que Él no es realmente justo, que Él no es realmente santo. Hay algunas personas que su Dios es solamente amor y no justicia y santidad, como la Biblia también dice. Hay otras personas que para Dios, para ellos es solamente juicio y justicia y no es amor. Ese es un error también. Esa es una imagen que nos hacemos. La imagen que la mayoría de la gente tiene de Dios es como un anciano en el cielo, el cual nos está mandando regalos y esperando a ver quién lo busca. Ese no es Dios. Dios es omnipotente, Dios es eterno. Dios es eterno y soberano. Dios es eterno y grande y precioso y más grande que todo el universo. Y Él no necesita nada del hombre. Hermanos, todos los conceptos que tenemos errados de Dios y nos acercamos y pensamos en Dios con esos conceptos errados, es habernos hecho imagen de Dios. Imagen de Dios. El tercer mandamiento, Dios nos dice, no tomarás mi nombre en vano. No tomarás mi nombre en vano. ¿Cuánta gente utiliza el nombre de Dios para insultar, para expresar desánimo, desaliento? Ay, Dios, dicen, utilizando a Dios de una manera despectiva, sin ningún respeto, sin ningún respeto, sin ninguna honra. ¿Cuántas veces hemos mencionado su nombre? ¿Cuántas veces hemos mencionado a Jesucristo? Muchas veces la gente lo menciona y blasfema su nombre a la ligera. Pero no solamente eso. La gente que dice que cree en Dios, pero no vive de acuerdo a lo que Dios manda, está usando su nombre en vano. Cuando yo digo de que yo creo en Dios y yo conozco a Dios, pero no quiero vivir como Él me dice que viva, no quiero seguirlo a Él, no estoy mostrando a quién es al que sirvo, estoy tomando su nombre en vano. Estoy tomando el nombre de Dios en vano. Dios dice, ten un día especial para mí. Y Dios dice, ten un día, no dice, ten 2 horas. No dice, acuérdate las 2 horas de la mañana del séptimo día. No dice eso, Dios. Dios dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Es todo un día. Es el día del Señor. Sí, podemos usarlo para descansar, también está hecho para eso. Pero es el día del Señor. Es el día para Él, de Él. Pero no termina ahí, sino que la Biblia nos dice no matarás. Jesucristo le añade y dice asesino no es aquel que mata, no es aquel que comete el acto de matar, sino asesino es aquel que odia a su hermano, insulta a su hermano. Luego dice no adulterarás. Y Jesucristo nos dice, pero adúltero no es aquel que simplemente comete el acto de adulterio, sino aquel que codicia a una mujer en su corazón. Si ya es un adúltero, dice Jesucristo de corazón. ¿Por qué? Porque la ley de Dios no solamente tiene que ver con lo externo, sino también con lo interno. La ley de Dios no es solamente lo externo, lo que hacemos de manera externa, sino la ley de Dios tiene que ver también con lo que deseamos, con lo que somos, con lo que pensamos. Es por eso que Pablo reconoce en Romanos 7 de que su hombre interior se deleita en la ley de Dios. La ley no solamente lidia con el hombre exterior, sino también con el hombre interior. Y Jesucristo dijo, matar no es adulterar, perdón, no es solamente cometer el acto de adulterio, sino mirar a una mujer con codicia, codiciar, no robarás, no hurtarás. No sé si saben, hermanos, pero cada vez que no pagamos impuestos estamos robando. Cada vez que no pagamos, que no pedimos factura cuando vamos a comprar algo, estamos robando. Estamos robando lo que Dios nos dijo que le paguemos al gobierno, Romanos 13. Paguen sus impuestos, dice Pablo. Paguen sus impuestos. Cuando no pedimos factura para que nos cobren menos, eso es robar. Cuando tenemos negocios y no damos factura, eso es robar. Escucha, hermanos, y esto le va a golpear a muchos probablemente. La piratería es robar, por si acaso. La piratería es robar. La música comprada
que es pirata, no es original, las películas y todo eso, es robar. Eso es robar. No sé si se habían puesto a pensar en eso. Es robar. No estamos pagando el precio justo por algo. Eso es robar. No mentirás. Y no solamente no simplemente engañar, sino muchas veces hablar cosas sin conocimiento. Saber que se está diciendo una mentira y no contrarrestarla con la verdad y no corregir aquello que está mal. Eso también es mentir. Eso es ser parte del engaño. Aparentar ciertas cosas. ¿Cuántas veces han saludado a alguien de una forma muy amable y hermanito, bendiciones? Bendiciones, del Señor te bendiga, hermanito, pero en su corazón pensamos otra cosa y decimos otra cosa de la persona y deseamos otra cosa para la persona. Eso es mentir. Eso es engañar. La ley nos dice no codiciarás. Esto tiene que ver con cualquier momento, escucha bien esto, en el que no estás contento con lo que tienes. Eso es codiciarse. No significa, podemos tener un deseo lícito de querer algo más, está bien, pero cuando ese deseo nos lleva a no estar contentos con lo que tenemos, sea poco o sea mucho, es codicia. Y lo interesante de la codicia es de que es algo que no se ve tal vez tan flagrante como el hurto o como el adulterio o como el matar, sino es algo del corazón. Por eso les decía, la ley no lidia solamente con lo externo, sino con el corazón. Dios dice, no codiciarás. Ahora escuchen, después de haberles dado un resumen rápido de los 10 mandamientos, ¿quién puede levantar la mano y decir, soy libre de la condena? ¿Quién puede levantar su mano y decir, yo estoy libre, nunca he quebrado ni uno de estos mandamientos? ¿Quién puede hacer eso? Y ahora déjenme decirles algo, los 10 mandamientos, por si acaso, son solamente un resumen de todos los mandamientos que Dios tiene para la humanidad. Son solo un resumen. Por ejemplo, al no adulterarás hay que agregarle esto. No solamente no tienes que adulterar, dice Pablo, sino tienes que amar a tu esposa como Cristo ama a la iglesia. Al no robarás hay que agregarle lo que Pablo dice en Efesios 4. El que robaba ya no robe, ahora trabaje para dar a los otros. Hay que agregarle un montón de cosas, porque los 10 mandamientos son un resumen. Por eso ustedes pueden luego leer Levítico, Deuteronomio, donde se explica los 10 mandamientos. El adulterio en realidad no solamente tiene que ver con el hombre que engaña a su esposa, sino con todo tipo de desviaciones sexuales, todo tipo de desviaciones sexuales. Por eso se explica eso en el libro de Levítico, en el libro de Deuteronomio. Los 10 mandamientos son un resumen. Y cuando nos topamos con el resumen, adivinen qué pasa, y eso espero que es lo que haya sucedido el día de hoy, que ustedes cierren la boca, ¿sí? Cierren cualquier pretensión de querer decirle a Dios, Dios, yo tengo buenas obras, Dios, yo tengo justicia, Dios, yo puedo ganarme el cielo, Dios, yo puedo salvarme por mis obras. Lo que Pablo dice es de que cuando nosotros vemos la ley, más bien lo que esta ley hace es acusarnos, es sentenciarnos y es mostrarnos realmente cuán pecaminosos somos. Y mucha gente por eso no le gusta la ley, pero es algo bueno. Y Pablo lo está utilizando acá como algo bueno. No puede salvarnos, pero Pablo dice, sí puede taparnos la boca. A todas aquellas personas que después de haber escuchado todo lo que hemos visto en Romanos 1:18 a Romanos 3, versículo 18, después de todo lo que hemos visto, pero aún creen de que tienen algún mérito, alguna obra, Pablo les está dando el golpe definitivo, el último golpe para dejarlos muertos. ¿Cuál es la ley? Ahí está la ley. Pablo dice, por la ley es el conocimiento de pecado. La ley es el conocimiento del pecado. Es así que podemos saber más bien cuál es nuestra condición. Es así más bien que podemos entender de que no tenemos justicia, hermanos. No tenemos nada. Escucha, no tienes nada que ofrecerle a Dios. Nada. ¿Tú crees que vas a poder argumentarle algo? Dios dice, no, yo te voy a tapar la boca. La ley te va a tapar la boca. No vas a poder alegar nada. Una palabra entre 1000. Si te dijeras perfecto, en realidad serías un inicuo, dice Job. Por eso, una vez más, el salmista le dice a Dios, no entres en juicio. No entres en juicio con nosotros, porque ¿quién se va a poder justificar delante de ti? La respuesta es nadie. Nadie.
Y Pablo, como dije, nos está dando el golpe mortal, el último golpe, para hacernos entender, hermanos, de que no tenemos nada a nuestro favor, nada. Estamos perdiendo el tiempo creyendo de que nos vamos a salvar por nuestras obras, creyendo que nos vamos a salvar por nuestros méritos. Estamos perdiendo el tiempo creyendo de que lo que hacemos nos está ganando de alguna u otra manera el favor de Dios, nos está ganando el cielo. Estamos perdiendo el tiempo completamente. Estamos viviendo una ilusión, un engaño, porque el profeta Isaías ya dijo que todas nuestras justicias son como qué, como trapos sucios, son trapos de inmundicia, no sirven absolutamente de nada. Lamentablemente, la mayoría de las falsas religiones engañan a las personas diciéndoles esto. ¿Quieres ser salvo? Es a través de la ley. No es así. Lo que estas personas están haciendo es lo mismo que los judíos hacían en la época de Jesucristo. Lucas capítulo 11, cuando Jesucristo les dice, ustedes ponen cargas pesadas de llevar a las personas, que ni siquiera ustedes pueden llevarlas. Sí, porque nadie puede llevar esta carga. Imagínate que Dios te dijera, eres salvo está bien, eres un injusto, no entiendes, no buscas a Dios. Escucha cuán irracional sería esto, ¿sí? Dios dice, no eres justo, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, eres un inútil. Pero ahora, si te quieres salvar, guarda la ley. Sería, ¿qué? Y eso es lo que le dicen todas las falsas religiones a las personas. Ese es el engaño en el que los ponen. Y la gente piensa de que puede salvarse por su cuenta. Y esas son cargas pesadas que Jesucristo dijo que no se pueden llevar. Y espero haber demostrado esto simplemente habiéndoles mencionado los 10 mandamientos. ¿Quién de ustedes podría levantar la mano y decir, yo soy justo? Yo soy justo. Cuando Santiago dice, si has quebrantado un mandamiento, ya los has quebrantado todos. Porque el pecado realmente no es quebrar la ley solamente, sino es quebrar la ley y rebelarnos en contra de aquel que dio la ley. El problema es que cada vez que pecamos, no solamente estamos quebrando el mandamiento, nos estamos rebelando en contra de aquel que dio la ley. ¿Quién es ese? Es Dios. Es Dios. Entonces, ¿cuán irracional sería, hermanos, eso? Y Pablo por eso nos está guiando a esto, a entender de que no hay forma, no hay camino que nosotros podamos recorrer, que nosotros podamos lograr por nuestros méritos, por nuestros propios medios, para salvarnos. La ley no va a salvarte, hermano. Es imposible. Pero la ley tiene un objetivo que sí es bueno, y es guiarte hacia Cristo. Y es por eso que está en contraste estos 4 versículos que vamos a predicar el día de hoy. Hemos visto los primeros 2 versículos respondiendo a esta pregunta. ¿La ley puede salvarnos? La respuesta es no. Ahora, ¿cuál es la intención de Pablo al mostrarnos todo esto? ¿Cuál es la intención de Pablo al mostrar nuestra situación desesperada y que no tenemos nada, nada que alegar, nada que ofrecer? ¿Cuál es la intención de Pablo? ¿Dejarnos ahí? No. La intención de Pablo es la intención que tiene la ley. Escuchen lo que Pablo dijo en Gálatas 3, versículo 24. Gálatas 3, versículo 24, y espero que esto sea una realidad en su vida el día de hoy. Escuchen lo que Pablo dijo, Gálatas 3, versículo 24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por él, por la fe. Pablo dice, la ley más bien es un método el cual Dios nos tapa la boca, nos condena, Dios nos muestra de cuán pecadores somos, pero, escucha bien esto, si realmente has entendido esto, si realmente has entendido tu condición, ahora estás preparado para qué? Para conocer quién es Cristo. Y esto es importante, hermanos. 3 capítulos Pablo se ha tomado para mostrar nuestra condición. ¿Para qué? ¿Qué es lo que estaba haciendo Pablo? Nos estaba mostrando nuestra condición. ¿Para qué? Nos estaba preparando para que ahora entendamos quién es Cristo. Si tú no entiendes tu condición, no entiendes de que por la ley, por tus obras, por tus méritos, no vas a lograr nada. No entiendes, no vas a entender quién es Cristo. Pero gracias sean dadas a Dios de que la ley, dice Pablo, a pesar de que es el instrumento que nos condena, a pesar de que es el instrumento por el cual Dios nos va a tapar las bocas, a pesar de que es el instrumento que nos muestra nuestra condición, la ley también tiene este propósito, guiarnos a Jesucristo.
guiarnos a Jesucristo. La ley nos lleva a Jesucristo. Entonces, si han entendido esto, entonces si han entendido su condición, adivinen, están preparados para entender quién es Cristo. Están preparados para correr a Cristo y eso es lo que espero que suceda hoy. Escuchen lo que Pablo va a decir, va a comenzar diciendo en el versículo 21. Pero ahora. Esas palabras, pero ahora, son de las palabras más bellas que existen en la Biblia. Muchos teólogos dicen eso, simplemente estoy repitiendo lo que muchos han dicho en la historia. ¿Por qué? Escucha, hermano, después de tanta oscuridad, hemos visto lo oscuro del corazón del hombre por 3 capítulos. Hemos visto la condición de cada uno de nosotros. Hemos visto el pecado, la hipocresía, la idolatría, el moralismo falso, la falsa religión. Hemos visto pura oscuridad. Pablo nos ha mostrado al hombre y lo único que nos ha mostrado es oscuridad. No hay nada, no hay nada. Y la pregunta es, ¿habrá esperanza? Después de toda esta oscuridad, después de toda esta maldad, ¿habrá una solución? ¿Habrá alguna forma? ¿Habrá alguna forma? ¿Habrá alguna esperanza para nosotros como humanidad, como personas, como individuos? Después de que Pablo me confrontó con todos mis pecados y con quién soy y con la completa la condición desesperada en la que me encuentro, ¿habrá posibilidad de ser salvo? ¿Habrá alguna esperanza? ¿Habrá esperanza, escucha hermano, para mis hijos que también nacen en pecado, que también nacen condenados porque son descendientes de Adán y nacen pecadores? ¿Habrá esperanza para ellos? ¿Habrá esperanza para mí? ¿Habrá esperanza para mi esposa? ¿Habrá esperanza para mi familia? ¿Habrá esperanza para este mundo? Después de lidiar Pablo con toda esta maldad y toda esta oscuridad, que es lo único que proviene del hombre, Pablo dice, pero ahora, este es un cambio radical. Y dice, pero ahora, hay una solución. Pero ahora, hay una forma. ¿No? Pero ahora hay luz al final de todo este túnel tenebroso que es la vida y la condición del hombre. Pero ahora, dice Pablo, escucha lo que continúa diciendo, pero ahora, aparte de la ley, escucha bien esto, esta esperanza, escucha bien esto, esta esperanza, esta luz al final del camino, Pablo dice, es aparte de la ley. No es a través de la ley. Y Pablo va a ser repetitivo en esto, y es por un motivo. Es aparte de la ley. No es por tus obras, no es por tus méritos. Y si creen que Pablo está siendo muy repetitivo, esperen a lo que Pablo va a decir más adelante, versículo 28. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Pablo va a decir esto, no es por la ley. Una vez más va a repetir Pablo esto. Pablo va a decir, hay una esperanza. Hay esperanza, pero esta esperanza no está fundamentada en la ley. No está fundamentada en la ley. ¿Y cuál es esta esperanza? Escucha, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia. Un momento dices acá, si te detienes y dices, todo lo que hemos visto hasta este momento es injusticia. Todo lo que hemos visto hasta este momento es pecado. Todo lo que hemos visto hasta este momento es maldad. Todo. Desde Romanos 1, versículo 18 en adelante, todo es maldad, todo es pecado. Salvo ciertos versículos que tienen su propósito. Pero todo, cuando Pablo menciona al hombre sin Cristo, sin Dios, todo es maldad, todo es pecado. Y ahora Pablo nos empieza a hablar de justicia. Y ahora Pablo nos empieza a hablar de, pero ahora se ha revelado una justicia. ¿Qué es esa justicia? ¿De dónde viene esta justicia? Escucha lo que Pablo dice, versículo 20, versículo 21, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios. Hay una justicia, dice Pablo. Hay una justicia que no proviene del hombre. Hay una justicia que no proviene de esta humanidad. Hay una justicia que no proviene de la ley. Hay una justicia que Dios revela. Y esta, hermanos, es la justicia que nosotros necesitamos para ser salvos. Esta, hermanos, es la justicia que nosotros necesitamos para estar a cuentas con nuestro Creador,
para estar en paz con nuestro Creador. Y lo primero que Pablo nos dice es de que esta justicia no tiene nada que ver con la ley. No tiene, escucha bien esto, no está basada en la ley. Esta justicia proviene de Dios mismo. Ahora aquí hay algo que tienen que entender y es algo muy interesante en estos 4 versículos. Versículo 19, Pablo nos dice de que estamos bajo el juicio de Dios. Y ahora Pablo nos dice en el versículo 21, Dios nos está revelando una justicia. Esto es muy tremendo, hermanos. ¿Por qué? El problema que tenemos es con Dios. Y ahora Pablo lo que va a decir es de que Dios mismo nos va a dar la solución. ¿Cuándo se vio eso? El ofendido salvando al ofensor. El juez salvando al criminal. Eso es lo que se ve acá. Pablo dice, nosotros estamos bajo el juicio de Dios. Pero ahora Dios mismo nos va a revelar una justicia. Nos va a revelar justicia. O sea, lo que el hombre necesita y lo que hemos visto en esos 3 capítulos, no tenemos justicia. No tenemos méritos. No tenemos nada que ofrecer. La buena noticia, dice Pablo, es de que Dios nos está revelando una justicia. Dios más bien nos va a proveer la justicia que necesitamos. Dios nos va a proveer aquello que necesitamos para ser salvos. Y Pablo nos dice, ¿dónde está esta justicia? ¿Dónde está revelada? Escucha versículo 21, testificada por la ley y por los profetas. Esto es muy importante, hermanos, y no sé si todos, supongo que la mayoría no han estado en todas las exposiciones de Romanos, y se están perdiendo mucho. ¿Por qué? Porque van a notar cómo Pablo todo este libro tiene un propósito, y es mostrarnos a Cristo y el Evangelio. ¿Se acuerdan lo que Pablo dijo en el capítulo 1? Escuchen cómo comenzó su carta. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. En Romanos 1, versículos 16 y 17, ¿qué dijo Pablo? Escuchen lo que Pablo dice, yo he sido apartado para el Evangelio, para las buenas noticias, ¿sí o no? Y eso es importante porque uno ve capítulo 1, 18 hasta el 3, 18 y dices, aquí no hay buenas noticias, aquí hay puras malas noticias. ¿Dónde está Pablo? ¿No había sido apartado para darnos buenas noticias? Pero Pablo dice, yo he sido apartado para el Evangelio. ¿Dónde está ese Evangelio? En las Escrituras, dice Pablo. Y luego dice Pablo, Romanos 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y ahora escucha el versículo 17. El versículo 21 y 22 que hoy día vamos a predicar, que estamos a punto de exponer, es la explicación de lo que Pablo dice en el versículo 17 de su primer capítulo. Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Pablo nos dice en el Evangelio, se revela una justicia. Se revela justicia. Y después de eso, Pablo nos va a mostrar, en ustedes no hay justicia. En ustedes no hay nada justo. No hay nada bueno. Entonces uno dice, ¿dónde está esta justicia que nos revela el Evangelio? La respuesta es, versículo 21, proviene de Dios. Y Dios, dice Pablo, ya ha testificado esta justicia que necesitamos en la ley y los profetas. Ahora, algunos de ustedes que están prestando atención a la exposición van a decir, un momento, ¿cómo es que esta justicia está revelada en la ley cuando Pablo nos dice en el mismo versículo, aparte de la ley? Bueno, es que lo que tienen que diferenciar son estas dos cosas. La palabra ley a veces se utiliza para referirse a los 10 mandamientos o a los mandamientos, pero también los judíos utilizaban la palabra ley para referirse a los escritos de Moisés. Y esos son los dos usos que Pablo está utilizando acá. Claramente Pablo en el contexto está utilizando la palabra ley, 1, para referirse a los mandamientos específicamente. Pero 2, cuando nos dice testificada por la ley y los profetas, está hablando de la ley como los escritos de Moisés. O sea, Génesis. Moisés no solo escribió Éxodo 20, hermanos, también escribió Génesis y los 5 primeros libros de la Biblia. Jesucristo mismo en Juan capítulo 10 va a utilizar la palabra ley para referirse a todo el Antiguo Testamento, no solamente a los mandamientos. Y entonces Pablo nos dice de que ahora
Hay esperanza. ¿Cuál es esta esperanza? Una justicia que Dios nos ha revelado en la ley y sus profetas. ¿Qué nos ha revelado? En la ley y los profetas. Nunca me voy a cansar de volver a este versículo, que es el versículo quizás más importante en todo el Antiguo Testamento, quizás. Génesis 3:15. ¿Se acuerdan? Hermanos, ustedes tienen que aprender a interpretar la Biblia a la luz de ese versículo. Es más, si no están interpretando la Biblia a la luz de ese versículo, probablemente la están mal interpretando. Porque toda la Biblia gira alrededor de Génesis 3:15. Toda la Biblia. El hombre peca. Inmediatamente peca, Dios tiene que condenarlo. Y en vez de condenarlo, ¿qué hace Dios? Le promete la salvación. Génesis 3:15, Dios le dice, después de ver su pecado, Dios le dice, va a venir alguien. Ya saben lo que continúa. A menos que están tiempo en la iglesia, saben lo que continúa. Dios les dice, va a venir alguien que va a destruir a la serpiente, que va a destruir lo que la serpiente provocó en el Edén. Va a venir alguien que va a destruir lo que es el pecado que ha sido provocado por la serpiente. Va a venir alguien que va a solucionar esto. Va a venir alguien. Es esa la justicia a la que Pablo se refiere acá. Esto ya estaba testificado. Y toda la Biblia se trata acerca de quién es ese alguien por el cual vamos a ser salvos. Y en ese pasaje, Génesis 3:15, se nos habla de dos simientes, la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Ahora eso es interesante, porque la simiente de la mujer, escuchen bien esto, ¿sí? La simiente de la mujer, ¿cómo una mujer puede tener descendencia si no hay un hombre de por medio? ¿Se han puesto a pensar eso? ¿Cómo es esto de la simiente de la mujer? Si la mujer sola no puede tener descendencia, no puede tener un hijo la mujer por sí misma, ¿sí o no? Es por eso que Pablo dice aquí la justicia de Dios. Y cuando llegas al Nuevo Testamento nos encontramos con una virgen, la cual es por Dios, por la obra de Dios sobrenatural, que concibe un niño. No, ese niño no proviene del hombre, no proviene de Adán, proviene de Dios mismo. Es por eso que aquí se nos dice la justicia de Dios. Y Dios ya había prometido esto. Va a haber una solución para el desastre moral y el pecado en el que el hombre ha caído. Y yo voy a enviar esa solución. Y yo me voy a encargar de que llegue eso. Por eso tú ves en el Antiguo Testamento una y otra vez Dios prometiendo a alguien, te voy a dar un hijo, a Abraham, prometiendo descendencia, prometiendo un rey, prometiendo un profeta, prometiendo un sacerdote, prometiendo un siervo sufriente, el cual pague lo que nosotros debemos pagar. Esto es algo que está claro en el Antiguo Testamento. Una y otra vez el Antiguo Testamento se trata de esto. Dios ha prometido a alguien que va a venir a solucionar el desastre en el que el hombre vive, la inmoralidad, el pecado, la iniquidad, la maldad en la que estamos sumergidos todos. Va a venir alguien. Dios tiene que enviarlo. Y Pablo nos dice, pero ahora ya ha sido revelado. Ya llegó. Ya estuvo entre nosotros. Ya ha sido manifestado. Ya ha sido revelado. Ya ha sido revelado de tal manera que ese hombre ha dividido la historia de la humanidad en dos, antes y después de Jesucristo. Díganme si Dios no ha revelado quién es su justicia, que es Cristo. Vamos a ver eso en un momento. Si Dios no lo ha revelado de manera clara y abierta y explícita. El mundo se divide en estas dos eras, antes y después de Cristo, porque Dios ha revelado, se ha manifestado la justicia que necesitamos. Y Pablo dice, esto está testificado en la ley, como dije. Moisés lo dijo en los primeros capítulos que él escribió, habló de Cristo, habló de Cristo. Y en los profetas, lo interesante, escuchen algunos pasajes en los profetas. Los que quieran, anótenlos, porque están íntimamente relacionados con lo que estamos viendo en nuestro pasaje. Isaías 45, versículo 8, escucha lo que dice. Escucha bien, ¿sí? Pablo dice, Dios nos ha revelado la justicia que necesitamos, aparte de la ley.
Escucha lo que dijeron los profetas, Isaías 45, versículo 8. Rociad cielos de arriba, escucha, algo que proviene de arriba, no de nosotros, algo que proviene fuera de nosotros, fuera de este mundo. Rociad cielos de arriba y las nubes destilen la justicia. Hay una justicia, dice el profeta, que no proviene de este mundo. Hay una justicia que no proviene de este mundo, que proviene de Dios mismo. Rocíen cielos de arriba y las nubes destilen la justicia. Ábrase la tierra y produzcase la salvación y la justicia. Háganse brotar juntamente. Yo Jehová lo he creado. Isaías 45, versículo 25. En Jehová será justificada y se gloriará toda descendencia. Isaías 65. ¿Dónde dice el profeta que nos vamos a justificar? No en la ley, no en nosotros, en Jehová. O sea, Jehová, Dios nos va a dar una forma por la cual seamos justificados. Isaías 62, Isaías 61, versículo 10. Escucha lo que dijo el profeta. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación. Me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió, como a novia adornada con sus joyas. ¿Quién dice el profeta que vistió a su pueblo de justicia? Dios los vistió de justicia. Muy parecido a lo del Edén, ¿no? El hombre intenta vestirse por su propia cuenta y después Dios viene y Él los viste. El profeta dice eso es lo que Dios iba a hacer con su justicia. Él iba a vestir a su pueblo de justicia. Él. No, nosotros no nos vestimos de justicia porque como ya hemos expresado, no tenemos justicia. Estamos desnudos en nuestros pecados, humillados en nuestra vergüenza. Pero el profeta dice, Dios nos va a vestir de justicia. Escuchen Isaías 62, versículo 1 y 2. Isaías 62, versículo 1 y 2. Por amor de Sión no callaré, y por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que salga como resplandor su justicia, y su salvación se encienda como una antorcha. Entonces verán las gentes tu justicia, y todos los reyes tu gloria, y te será puesto un nombre nuevo, que la boca de Jehová nombrará. Jeremías 26, versículo 6, se habla acerca del Jehová como nuestra justicia. Entonces Pablo nos dice hay una justicia. Pablo nos dice hay esperanza, hermanos, al final de este camino tenebroso, lleno de maldad y de oscuridad, que es la vida del hombre, la condición del hombre. Hay esperanza. ¿Cuál es la esperanza? Una justicia que viene de Dios, que proviene de Dios, no proviene de nosotros. Y que una justicia que Dios ya había profetizado en el Antiguo Testamento, que ya estaba dicho en la ley, que ya estaba dicho en los profetas. ¿Y ahora quién es esa justicia? Escucha, versículo 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Pablo dice, esta justicia tiene un nombre. Se llama Cristo. ¿Tú quieres estar a cuentas con Dios? ¿Quieres recibir justicia? ¿Quieres ser declarado justo? Eso no proviene de ti. Proviene de Dios y de lo que Él hizo a través de Jesucristo. Todo el Antiguo Testamento nos apuntaba hacia Cristo. Todo el Antiguo Testamento, con todos esos sacrificios, una y otra vez nos decía, alguien tiene que morir en su lugar. Alguien inocente, alguien justo tiene que morir en su lugar. Y Pablo dice, ya llegó ese alguien. Ya vino. ¿Quieres ser justo? Pablo dice, Dios ya nos ha revelado la justicia que necesitamos. ¿Y dónde está esa justicia? En Cristo. En Cristo está esa justicia. Como dijo Martín Lutero, Dios nos quiere salvar no por una justicia que provenga de nosotros, sino por una justicia extraña que proviene del cielo. Una justicia que no proviene de nosotros, de esta humanidad. De esta humanidad, si han leído detenidamente Romanos 3, 10 al 18, no puede provenir nada bueno. De esta humanidad no puede salir absolutamente nada bueno, nada bueno. Pero la buena noticia que la Biblia nos da y se han entendido cuál es su condición, ahora están preparados para recibir esto. Que en Cristo podemos ser justos. Esa es la gran noticia del Evangelio. En Cristo Dios nos provee la justicia que necesitamos para estar a cuentas con Él. Es en Cristo. Ahora, ¿por qué en Cristo? Dos cosas, hermanos.
¿Qué es lo que la ley requiere de nosotros? ¿Qué es lo que Dios demanda de la humanidad si la humanidad va a ser justa delante de Él? Lo que Dios demanda de la humanidad es de que seamos santos, perfectos. No, Dios no demanda que hagas una buena obra de vez en cuando. Dios demanda perfección de parte de ti, porque Él es santo y Él no puede aceptar nada que no sea santo como Él es santo. Eso es importante. Él no puede aceptar nada que no sea santo y justo como Él es santo y justo. Es por eso que nuestra justicia y nuestra salvación no puede provenir de nosotros. Tiene que provenir de Él mismo. Él tiene que darnos la santidad y la justicia que necesitamos para estar a cuentas con Él. Y Cristo, escucha bien esto, vino a cumplir. Y esto, lo que voy a decir algo es muy importante. ¿Por qué? Jonathan Edwards, un teólogo, el mejor teólogo probablemente que ha tenido Estados Unidos en el siglo XVIII, decía esto. Mucha gente habla de la muerte de Cristo y es correcto. Y vamos a hablar hoy día de la muerte de Cristo. Pero ver la muerte de Cristo solamente es hacerle a Cristo nuestro Salvador a medias. A medias. Porque Dios no solo requiere que alguien muera por nuestros pecados, sino también requiere que alguien cumpla la ley por nosotros. Escucha lo que la ley demandaba, Levítico 18:5. El hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Eso es lo que la ley dice. Proverbios 4:4. Guarda sus mandamientos y vivirás. Salmos 19, versículo 11. En guardar los mandamientos hay grande galardón. Hay grande galardón. Entonces, ¿qué es lo que Cristo tenía que venir a hacer? Tenía que venir a cumplir lo que nosotros no podemos cumplir. Cristo tenía que venir a cumplir, Cristo tenía que venir a hacer las obras que nosotros no podemos hacer. Y Él vino específicamente a hacer eso. Él vino a cumplir la ley que nosotros no podemos cumplir. Por eso desde el inicio de su ministerio Jesucristo dijo es necesario que cumpla toda justicia. Es por eso que la Biblia remarca una y otra vez de que Jesucristo fue un hombre justo, que guardó toda la ley. ¿Por quién? Por ti, por mí. Él cumple la justicia que tú necesitas. Él cumple la justicia que tú necesitas y para poder proveernos esta justicia, Él tiene que guardar toda la ley. Si la ley que a ti te tapa la boca, la ley que a mí me condena, me juzga, la ley que más bien me muestra cuán pecador soy, fue la ley que Cristo vino a guardar en mi lugar. Por eso la Biblia nos dice, Hebreos 4:15, de que Él fue tentado igual que nosotros, pero sin pecado. Y la Biblia una y otra vez va a hacer énfasis en esto. Él no pecó, Él guardó toda la ley. 1 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado. Jesucristo mismo va a decir en Juan 8, versículo 46, va a preguntar, ¿quién me redarguye de pecado? ¿Quién puede acusarme de ser pecador? Nadie, nadie es la respuesta. Nadie. Pilato, siendo corrupto como era, él reconoció, Lucas 23:4, este hombre es justo. Este hombre no ha cometido ningún crimen. El ladrón al lado de la cruz de Jesucristo reconoció lo mismo. El centurión al lado de la cruz de Cristo igual reconoció, este hombre realmente era justo. El apóstol Pedro nos dice, 1 Pedro 1, versículo 19, que él era un cordero sin mancha, sin pecado. 1 Pedro 2, versículo 22 nos dice lo mismo, él era sin pecado. Hermano, si vamos a ser justos, necesitamos que alguien venga a cumplir la justicia que requiere. ¿Que requiere quién? Ahora es la pregunta. La justicia que Dios demanda. Y la única forma de que alguien cumpla la justicia que Dios demanda es de que Dios envíe a ese Salvador, es de que Dios nos provea a ese Salvador y que ese Salvador, como la Biblia nos dice, sea Dios mismo hecho hombre, hecho hombre. Y Él cumpla la justicia que nosotros no podemos. Cristo, escucha, no solo murió por ti, Él también vivió por ti. Él también vivió por ti. Él vivió la vida justa pensando en el pueblo que Él iba a redimir. Él vivió la vida justa que nosotros debemos vivir. ¿Para qué? Para poder justificarnos. Escucha lo que Pablo dijo en Romanos 5, versículos 18 y 19. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justicia de vida. ¿Qué dice Pablo? Por la justicia de uno vino a los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. ¿Por qué dice Pablo que somos constituidos justos? Por la obediencia de uno. Cristo, hermano, vino a cumplir la ley que tú no puedes.
perfectamente en tu lugar. Y esa es la justicia que Pablo nos dice que el Evangelio nos revela. Esa es la justicia que Pablo dice que el Evangelio nos revela. La justicia que tú no tienes, que yo no tengo, pero Cristo sí la tuvo. Cristo sí tiene esa justicia. Cristo sí logró esa justicia. Cristo sí cumplió todas las exigencias de la ley. Cristo sí cumplió todas las exigencias de la ley. Pero no solamente las cumplió obedeciendo la ley, sino escucha ahora esto. Cristo también recibió todo lo que la ley demanda contra los pecadores. ¿Se acuerdan lo que Pablo dijo, versículo 20? De que por medio de la ley, perdón, versículo 19, de que por la ley todo el mundo está bajo juicio, todo el mundo está condenado, todo el mundo está sentenciado. La buena noticia es que Cristo recibió esa sentencia, recibió esa condena. Vayan conmigo a Isaías 53. 700 años antes, escuchen lo que dice el profeta Isaías respecto a Jesucristo. Sí, Él guardó la ley por nosotros, Él vivió por nosotros, pero Él también murió por nosotros, recibiendo lo que la ley demanda de nosotros. Isaías 53, versículo 3 en adelante, escucha lo que dice. Este es Cristo. 700 años antes, el profeta nos estaba diciendo lo que Cristo iba a hacer. Es más, el lugar donde más claro se encuentra el Evangelio o lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros, probablemente es este pasaje. Isaías 53, versículo 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Este es Cristo, hermanos. Él vino a guardar y a pagar lo que nosotros deberíamos haber pagado. Y lo que la Biblia dice es de que Dios mismo lo quebrantó. Dios mismo lo quebrantó. Es por eso que nuestro pasaje nos muestra este contraste. Dios es nuestro juez, y Dios, el juez que debe condenarnos, nos provee la justicia. Esto es gracia, hermanos. Y esto es el corazón del Evangelio. Dios mismo nos provee la justicia por la cual podemos ser perdonados. ¿Cómo? ¿Dónde? En su Hijo, en Cristo. Él guardó la ley que nosotros no podemos guardar, y Él pagó la sentencia que nosotros deberíamos pagar. Debemos pagar. Y estas son las buenas noticias. Y la idea de Pablo, hermanos, después de mostrarnos toda nuestra maldad, toda nuestra iniquidad, es de que entendamos ahora, al escuchar estas palabras, corramos a Cristo para salvación. Corramos a Cristo para salvación. Y Pablo dice, es por Cristo, por medio de la fe en Cristo, solo en Cristo. Solamente hay un nombre dado a los hombres por el cual podemos ser salvos, Jesucristo.
Pablo dijo a Timoteo, solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Solamente Jesucristo mismo dijo, nadie va a venir al Padre si no es por mí. Nadie va a llegar al Padre si no es por mí. No es por tus obras, no es por tus méritos, es solamente por la fe en Cristo. ¿Qué es la fe? Algunos se preguntarán. La fe, hermano, es ir corriendo a Cristo por salvación. Es como dijo Agustín, abandonar tus méritos, abandonar tus logros y correr a Cristo por salvación. Y la buena noticia es de que en Él encontramos la justicia necesaria para ser justificados. En Él encontramos la justicia necesaria para ser justos delante de Dios. Pablo entendió eso. Escucha lo que debería suceder en ti si realmente entiendes lo que hemos estado viendo en Romanos. Escucha lo que debería estar sucediendo en ti, lo mismo que le pasó a Pablo y que nos expresa en Filipenses capítulo 3. Escucha, Pablo antes de ser cristiano, él quería salvarse por sus obras. Escucha lo que Pablo dice. Versículo 4, Filipenses 3:4. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, dice. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne aquí es una expresión para referirse a lo que el hombre puede hacer por su propia cuenta, a lo que el hombre puede hacer por su capacidad. Y Pablo dice, si alguien cree que puede hacer algo por la carne, yo también. Es más, yo más, dice Pablo. Versículo 5, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Escucha lo que Pablo dice. Y esta es su vida pasada, en la cual él pensaba que podía salvarse por las obras. Él dice, yo guardaba todo. Obviamente está usando hipérboles, Pablo. Porque como dice Salomón, Eclesiastés 7:20, no hay hombre que no peque. No hay hombre que no peque. Pero esta era la vida que Pablo vivía. Supuestamente él se estaba ganando la salvación. Circuncidado al 8º día del linaje de Benjamín, de la tribu del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, con cuanto a la ley fariseo. En cuanto a la ley, dice Pablo, irreprensible. Ahora escucha lo que Pablo dice. Una vez que él entendió quién es Cristo, lo que estamos viendo en Romanos. Escucha lo que Pablo dice. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Dios, por amor de Cristo. O sea, todo lo que para mí tenía valor, todos mis méritos, todos mis logros, todo mi currículum, no es nada más que basura. No es nada más que basura, es inútil. Y la palabra basura es la palabra que se utiliza para excremento en el griego. No es nada. Son trapos sucios, como dijo el profeta Isaías. Y escucha lo que dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo. Escucha, esto es lo que debería estar pasando en ti al estudiar lo que estamos viendo en Romanos. Si todo lo que yo creí tener, todos los méritos que yo creí obtener o la capacidad que yo creía que tenía para librarme de la condenación, son basura, no sirven de nada, los desecho, los abandono. Eso significa fe. Abandono mis méritos, abandono mis logros, abandono todo lo que creo que hay bueno en mí. Pablo dice, yo los estimo como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por el amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo. Y escucha versículo 9, y ser hallado en Él. Escucha, ¿dónde Pablo quiere ser hallado? ¿Dónde Pablo quiere ser hallado? No en su justicia. ¿No quiere Pablo ser hallado o encontrado como hebreo de hebreos de la tribu de Benjamín? Pablo dice, yo quiero ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Es un pasaje paralelo a lo que estamos viendo. Esto es fe, hermano. Esto es lo que debería pasar en cada uno de ustedes, en cada uno de nosotros, si hemos entendido nuestra condición. Abandonamos nuestros méritos, abandonamos todos nuestros logros y corremos a Cristo, para que si Dios nos va a declarar justos, no sea por nosotros, porque no se puede, sino por Cristo. Eso es fe. Correr a Él, depender completamente de Él, correr a Él por salvación. ¿Y qué es lo que pasa cuando alguien corre por salvación a Cristo? Esto es ya para terminar, hermanos. ¿Qué es lo que sucede?
lo que en teología a veces se conoce como el gran intercambio. ¿Se acuerdan lo que Pablo nos dijo acá? Aparte de la ley, hay una justicia que Dios nos revela, que está en la Escritura, que es Cristo, y que la conseguimos por la fe, no por obras, por la fe. Ahora, ¿qué significa esto? Cuando tú pones tu fe en Jesucristo, hermano, se da el gran intercambio o el glorioso intercambio, como vamos a cantar en un momento. Cuando tú vas a Cristo por salvación, Cristo te regala todo lo que Él hizo. Cristo te concede, Dios te concede la vida perfecta de Cristo para ti, como si tú lo hubieras vivido. Porque Él fue tu sustituto. Él vino a cumplir lo que tú debías cumplir. Entonces, cuando tú vas en fe a Jesucristo, Él te regala, dice, mi vida justa, tuya. Y tu vida de maldad, tu vida llena de pecado, tu condena, tú se la entregas a Él. Y Él la paga en la cruz. Y Él ya la pagó en la cruz. Eso es lo que sucede. Él fue condenado como si Él hubiera vivido tu vida. Y ahora Dios te regala la vida de Cristo como si tú lo hubieras vivido. Por eso Pablo dice, al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos justicia de Dios en Él. Entonces hay esperanza, hermano. Podemos ser justos delante de Dios. Podemos estar a cuentas con nuestro Creador. Podemos tener esperanza más allá de esta vida. Podemos tener esperanza en la vida eterna junto con Él. Y la gran noticia que nos da el Evangelio es que no es por no es por tus méritos, no es por tus obras, sino que Dios en su misericordia, a pesar de que Él debía juzgarnos, de que Él debe condenarnos, en su misericordia decidió entregarnos a su Hijo, para que nosotros en su Hijo, en Cristo, encontremos la justicia que necesitamos para ser salvos, para estar a cuentas con Él, para ser perdonados. Cuando tú llegas a Cristo, hermano, todo ha sido perdonado. Todo ha sido. No necesitas hacer penitencias, no necesitas hacer absolutamente nada. Cristo ya pagó todo. Cristo en la cruz dijo, consumado es. Está todo hecho. No hay nada que agregarle. Ya lo hice todo por ti. He vivido por ti. He muerto por ti. Ven a mí para tener vida. Ya está hecho. No es tu justicia. Es la de Él. Vamos a orar, Señor. Te agradecemos, Dios, esta mañana por tu misericordia y por el Evangelio, Señor. Y te ruego, Señor, que tú puedas ayudarnos a entender cuán grande es Cristo, Señor, cuál es nuestra situación. Te ruego, Dios mío, tú abras nuestros corazones y nuestra mente al Evangelio. Señor, ayúdanos a abandonar nuestra justicia, a abandonar nuestros méritos, a abandonar esa presunción que tenemos de que podemos lograr las cosas por nuestra cuenta. Y te agradezco, Dios, porque tú nos has mostrado tanta gracia. Tú siendo nuestro juez, has decidido también ser nuestro Salvador. ¿Qué religión nos da ese mensaje? Que Dios siendo nuestro juez también es nuestro Salvador. Te ruego, Dios, tú nos ayudes a entender el glorioso intercambio que se da cuando corremos a ti por la salvación. Y te ruego que nos liberes, Señor. Te ruego que quites de nosotros toda jactancia, toda obra, todo mérito que creamos tener. Más bien podamos glorificarte y alabarte por el Evangelio, por Cristo, porque tú nos has provisto todo lo que necesitamos para estar a cuentas contigo. En el nombre de Jesús oramos. Amén.